Bueno, mi nombre es Gabriel Carrillo. Hoy vamos a hablar sobre el siglo oro. Bueno, el siglo oro. eh, Soy del grado 1003 de la técnica de animación turística. Hoy vamos a hablar sobre el siglo oro. El siglo oro empezó desde 1492 a 1681. Que eso trata sobre el Renacimiento y el Barroco. Bueno, el siglo oro fue el periodo de máximo esplendor literario en España, porque esto florecieron nuevos géneros, obras maestras y autores insuperables. Este periodo va desde 1530 hasta 1680. Comienza en la publicación de gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492 y termina con la muerte del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca en 1681. Bueno, a nivel histórico y social, en una época marcada por el apogeo del Imperio Español, había guerras y religiones, la contrarreforma, recesión económica y establecimiento social. Pero lo que faltaba en el siglo oro es paz y estabilidad, pero ello les sobraba en arte y literatura. Esto fue la introducción sobre el siglo de oro. Bueno, ahora hablaremos sobre el movimiento del siglo oro. Bueno, el movimiento del siglo oro es el estudio del siglo de oro. Él se divide generalmente en dos periodos. Comienza con el Renacimiento y termina con el Barroco. Bueno, dos movimientos marcadamente distintos. El primero vincula a la expansión del imperio y a la expansión del imperio y a los monarcas Carlos IV y Felipe II, y significó la influencia del arte italiano. Bueno, la preponderancia del espíritu humanista. Bueno, el segundo que va desde 1580 y llega hasta finales del siglo XVII. Bueno, corresponde a un periodo dramático señalado con el auge de la Contrarreforma. Bueno, esto fue el movimiento del siglo oro. Bueno, ahora vamos a hablar del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España en el siglo XVI, junto con el Barroco en el siglo XVII. Bueno, el Renacimiento produjo un
un esplendor en las artes y ciencias igualada. Bueno, lo que hoy conocemos como el Siglo de Oro. El Renacimiento se caracteriza por un renovado interés en el mundo grecolatino y por ende el humanismo. Bueno, en contraste con el teocentrismo, de la Edad Media. Bueno, predomina el antropocentrismo. El optimismo y la secularización, sí. Bueno, la curiosidad científica, la confianza en la razón y la exaltación de la naturaleza de este mundo. Bueno, la estética y renacentista valora la forma equilibrada y armónicas. Bueno, y la idealización de la realidad. Bueno, además surge un nuevo prototipo del caballero. Ya no vas a ser experto en las armas como en la Edad Media, sino también en las letras y el arte. Bueno, es un guerrero y a la vez es un poeta. Bueno, esto fue el Renacimiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico. Bueno, el contexto histórico comienza a partir del siglo XV. El mundo europeo empieza a sufrir grandes cambios en todas las órdenes, principalmente el económico y el social, que termina transformando la conciencia medieval y generando una nueva visión del mundo. ¿Qué más? Este paso del universo teocéntrico medieval al humanista antropocéntrico es mejor conocido como Renacimiento. Bueno, este vocablo de origen italiano está vinculada en un principio a la consolidación de la nueva sociedad urbana que se gesta en las pequeñas pero poderosas estado italiana. Bueno, y en particular a una tendencia marcada por la necesidad de recuperar los ideales vitales y artísticos de la antigüedad griega y la latina. Bueno, eso fue el contexto histórico. Bueno,
ahora vamos a hablar sobre la invasión turca. Bueno, la invasión turca obligó a muchos de los sabios bizantinos, buenos conocedores de la lengua griega y su literatura, bueno, a desplazarse a ciudades italianas donde estimularon el interés por el arte y la filosofía de la antigüedad. Bueno, desde Italia, el Renacimiento pasó al resto de Europa en distintos momentos. Bueno, el Renacimiento se identifica como una época de importantes transformaciones en todos los aspectos. En el aspecto religioso surgen críticas que conllevan a que la religión católica entre en crisis. Bueno, y finalmente se llega a una ruptura de la que surge la reforma luterana, una reforma luterana, y la recreación de la religión protestante, y la reforma es el seno de la religión católica, con la contrarreforma aprobada en el Consejo de Trento. Bueno, esto fue la invasión turca. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la aparición de la imprenta. Bueno, la imprenta facilita a la divulgación de las obras literarias. Como los libros ya no se copian a mano en los monasterios, bueno, sino que se imprimen en cantidad. Esto crea la primera generación de lectores masivos y géneros de amplia divulgación. Bueno, en suma, el Renacimiento, que en algunos países acontece mucho más tarde que en Italia. Bueno, extiende su influencia sobre todo en el mundo moderno, con el cual se erige como el eje central de la existencia humana. Desaparece la idea medieval de que la vida es tan solo un episodio doloroso que antecede la vida eterna en el más allá. Bueno, eso fue la aparición de la imprenta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Renacimiento de España. Bueno, en España los cambios más importantes comienzan a darse a finales del siglo XVI. En primer lugar, hay que tener en cuenta el matrimonio de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón. Bueno, que ellos unificaron sus reinos y desarrollaron una política de expansión sin precedentes hacia el sur. Bueno, que terminan con la derrota de los últimos reductos árabes, especialmente del reino de Granada. Esto fue el Renacimiento en España. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Renacimiento literario. Bueno,
Él empieza a finales de la Edad Media y a la par con los acontecimientos que van a cambiar a la historia de España y del mundo. Bueno, se da en la literatura de la misma manera una serie de cambios fundamentales. Da Italia llega a estilos y modas artísticas que se traducen en el surgimiento de una poesía nueva y vibrante. Bueno, un tono amoroso y apasionado que no se habían visto en los siglos anteriores. El mejor ejemplo de este nuevo espíritu sensual y estilado es Garcilaso de la Vega, poeta educado en Italia y discípulo de Boscan. Bueno, esto fue el renacimiento el renacimiento literario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Celestina. La Celestina es uno de los personajes claves de toda la historia de la literatura española, urbana, vicioso, beneficiaria y de todas las pasiones y miserias de los demás. Bueno, que sirve de las artes, de la hechicería y si es necesario, pero su propósito es el dinero. Gran conocedora de la naturaleza humana, del engaño, la falsedad, la pretendida compasión, el cinismo y la ironía. Todo lo pone al servicio de su gran pasión, la avaricia. Bueno, Celestina ha pasado a la posteridad, como la encarnación de la moral, sin escrúpulos, puramente utilitaria, para que todo es lícito, si se aprovecha su provecho es propio. No repara en medios para lograr su objetivo. Ella ejerce una alta dosis de maldad. Eso sirve para convencer y pervertir. Bueno, esto fue la Celestina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prosa del Renacimiento. Bueno, esto es durante esta etapa abundan varios subgéneros narrativos, como la novela de Pastoril, la novela bizantina, la novela morisca y el libro de caballerías. Este último fue parodiado por Miguel de Cervantes de Saavedra, cuando escribió su obra su obra maestra Don Quijote de la Mancha en 1605 y 1615. Creo que fue a esa edad que hizo esa obra. Bueno, la primera novela, la Don Quijote de la Mancha fue la primera novela moderna y fue un claro ejemplo
fue un claro ejemplo del humanismo renacentista. Fue un claro ejemplo del humanismo renacentista, pero con rasgos barrocos. Bueno, de este periodo también podemos destacar en la obra del Lazarillo de Tormes. Bueno, y también la primera, la novela del Lazarillo de Tormes fue la primera novela picaresca. Bueno, esto fue la obra del Renacimiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las novelas de caballerías. Bueno, las novelas de caballería tuvieron en su auge en España durante el siglo XVI. Bueno, y fueron leídas con avidez, y ellas fueron leídas con avidez. Se cuentan que el propio emperador Carlos IV y Santa Teresa y San Ignacio de Loyola, en su juventud se entusiasmaron, se emocionaron con esa literatura y gracias a su imaginación. Bueno, Amadís de Gaula, publicado en 1504, es el más original. Importantes y famosos de los libros, de caballerías españoles. Bueno, géneros que se cierran con el Quijote de la Mancha. Eso fue una burla ingeniosa, y impecable del género y de la sociedad de aquella época. Bueno, esto fue la novela de caballerías. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la poesía del Renacimiento. Este género tuvo dos corrientes, una clara influencia latina, iniciada por Garcilaso de la Vega. Bueno, él fue un guerrero y poeta. Ya hemos mencionado uno de estos rasgos más característicos del Renacimiento español, de la influencia de la cultura italiana. Los poetas italianos habían recuperado las temáticas y la espiritualidad clásicas. Bueno, y ellos habían desarrollado nuevas formas métricas y musicales. Bueno, ¿qué más? Desde el siglo XV era frecuente que los nobles españoles viajaran a Italia y se educaran a las ricas cortes o ciudades italianas. Bueno, esto fue un caso de Juan Boscán y de Garcilaso. Los dos poetas, ellos fueron dos poetas que adaptaron el ritmo de la poesía italiana a la poesía española.
Bueno, mediante su empleo del ende- endecasilao en su obra, Garcilaso algunos modelos italianos, inspirados en el famoso poeta Francesco Francesco Petrarca, creador del llamado Dolce Stil, creo que llama eso, el Dolce Stil. Y en otros poetas como Ariosto y Sanazaro. Bueno, esto fue la poesía del Renacimiento. Ahora vamos a hablar sobre el barroco. ¿Qué es el barroco? El término barroco se refiere a un periodo artístico y literario en el siglo XVII que contrasta en varios aspectos con el Renacimiento del siglo anterior. Juntos constituyen el siglo de oro. Bueno, que generalmente es considerado o considera la época más fecunda y gloriosa de la historia del barroco literaria de España. Bueno, comienza a principios del siglo XVII o en los últimos del siglo XVI. No hay un consenso entre los críticos. Tras un periodo de transición llamada manierismo y abarca todo el siglo XVII. Bueno, esto fue el barroco en el siglo de oro. Ahora vamos a hablar sobre el concertismo. Bueno, como la misma palabra lo indica, el concertismo apunta al juego intelectual con los conceptos, más que a crear una serie de imágenes metafóricas. En el poema los concertistas le apuestan al ingenio, bueno, a las paradojas brillantes, a los contrastes lúcidos. Baltasar Gracián en agudeza y arte de ingenio define el concepto como aquel acto del entretenimiento que exprime las correspondencias que se hallan entre los objetos. Bueno, los autores concentristas se valieron de recursos retóricos tales como la paradoja, es decir, el planteamiento de dos afirmaciones contradictorias. Bueno, ahora vamos a hablar del culteranismo. El culteranismo está orientado a una minoría culta. Se trata de elaborar una poesía plena de juegos y artificios complejos que implicaban el conocimiento previo de un universo mitológico, simbólico y metafórico. Giros e hipérboles, cambios sutiles de la estructura de la frase. Bueno, perífrasis que buscaban un resultado sorprendente y preciso.
El culteranismo cuyo máximo representante fue Luis de Góngora, se preocupaba él sobre todo por la expresión. Apelaba al latinismo. Sus caracteres más sobresalientes son la latinización del lenguaje y el empleo intensivo de metáforas e imágenes. Bueno, esto fue todo del culteranismo. Ahora vamos a hablar sobre la prosa. Bueno, la prosa se cultiva extensamente a la novela picaresca, como La vida del Buscón, de Quevedo, y la novela corta, como las novelas ejemplares de Cervantes. Hay menos interés por la novela pastoril, sentimental y morisca, pero surge la novela cortesana, que trata de historias de amor en palacios y ambientes distinguidos. No obstante, la obra más importante del barroco y de toda la narrativa española es El Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, en el que se desengañó tan representativo de este periodo. Resalta sobre todo en la segunda parte, cuando el mundo caballeresco de su protagonista comienza a desmoronarse. Lo trágico se sustampone a lo cómico, y los personajes reflejan la realidad del declive de la sociedad del siglo XVII. Baltasar Gracián se dedica a la prosa didáctica. Bueno, esto fue la prosa del barroco. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las obras de Cervantes. Bueno, Cervantes, a lo largo de los años, el Quijote se ha consolidado como algo más que la pieza fundamental de la literatura española, para convertirse en un símbolo universal, uno de los máximos ejemplos de la defensa de la libertad y del contraste entre los sueños del hombre y un mundo de imposiciones y rigideces. Don Quijote, el protagonista de esta historia, no es un alienado corriente, sino un hombre que encuentra en la marginalidad fuera de la racionalidad corriente la única posibilidad para declarar la verdad. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra comenzó desde el año 1547 hasta el año 1616. Comprende uno de los periodos más interesantes de la historia de España. Al nacer, el imperio vive uno de sus momentos más esplendorosos. Al morir, este mismo imperio ha comenzado una etapa de derrumbamiento. Bueno, esto fue lo de las obras de Cervantes.